Capítulo 1. El llanto en la sacristía. Nadie en el pueblo se atrevía a entrar en la sacristía después de la medianoche. Se decía que los muros, gastados por siglos de oraciones, habían guardado más secretos de los que cualquier confesionario podría soportar. Yo lo supe la primera vez que escuché aquel llanto. No era un sollozo humano, tenía la dulzura rota de un niño, pero también la resonancia de un coro celestial ahogado, como si cada lágrima arrastrara consigo un universo de dolor prohibido. Me quedé paralizado, con la vela temblando en mi mano, mientras las sombras se alargaban sobre las paredes. El aire se volvió espeso, tan pesado que cada respiro parecía una blasfemia. Entonces lo escuché claramente, entre los gemidos, una palabra, un nombre. No era el de ningún santo ni el del mismo Cristo. Era un nombre extraño, antiguo, que me atravesó los huesos como una campana que solo sonaba dentro de mi pecho. La vela se apagó sola, y en la oscuridad vi un resplandor tenue. No venía de los vitrales ni de las lámparas. Era una luz que goteaba en el suelo, como si el llanto mismo la hubiera creado. Me acerqué, temblando, y vi que cada lágrima dibujaba un símbolo ardiente en las baldosas. El signo no permanecía quieto, se movía, respiraba, como un corazón palpitante. Quise apartar la mirada, pero una voz, más suave que cualquier rezo, me susurró al oído. «Lo has escuchado, y ya no podrás olvidarlo». Retrocedí con un nudo en la garganta. El resplandor tomó forma por un instante, alas plegadas, un rostro cubierto de vendas, y un cuerpo que parecía más herida que carne. No era una aparición gloriosa, era un ángel quebrado, condenado a llorar. Entonces comprendí algo que ningún catecismo había advertido. Los ángeles también podían sufrir, y sus lágrimas no eran un signo de consuelo, sino de revelación. Me arrodillé, sin saber si rezaba o pedía perdón, porque en el eco de ese llanto había un secreto que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y lo peor no era haberlo oído, sino que el ángel me había elegido como testigo. Desde esa noche, cada campanada de medianoche me recuerda lo mismo. El llanto no ha terminado. Capítulo 2. El secreto grabado en las lágrimas. Cuando desperté al día siguiente, juré que todo había sido un delirio de la noche, un engaño de mi mente fatigada. Pero al entrar de nuevo en la sacristía, el corazón me golpeó el pecho. Allí, en el suelo frío, los símbolos seguían ardiendo con un resplandor débil, como brasas que se resisten a morir. Me arrodillé para observarlos. No eran simples manchas, cada lágrima había trazado un signo imposible de borrar. A medida que me acercaba, los contornos se deformaban, giraban y parecían susurrar palabras que mi oído no alcanzaba a descifrar. No era latín, ni griego, ni lengua alguna que hubiera escuchado jamás. Y sin embargo, los entendía. El mensaje no estaba en las palabras, sino en la vibración que provocaban dentro de mí. Era como si cada símbolo buscara un lugar en mi memoria, hurgando entre mis pecados más antiguos, revelando cosas que yo nunca había confesado. Sentí vergüenza, pero también un extraño privilegio. Estaba siendo testigo de algo que ni los sacerdotes más sabios habían tocado jamás. El silencio de la sacristía se quebró con un crujido, la madera del confesionario se estremeció, como si respirara. La sombra del ángel apareció de nuevo, no en forma plena, sino reflejada en los vitrales oscuros. Sus alas parecían cargadas de cadenas invisibles. «Lo prohibido ya ha sido nombrado», murmuró una voz, que no salía de su boca, sino del eco de las paredes. «Lo que debía permanecer sellado, ahora arde en ti». Sentí pánico. ¿Por qué yo? ¿Por qué no el sacerdote? O cualquiera de los fieles. Pero al mirar mis manos descubrí que un rastro luminoso se había marcado en mi piel, como si una lágrima hubiera caído sobre mí. El símbolo respiraba dentro de mi carne. De pronto, la campana de la iglesia sonó por sí sola. No era la hora. Y sin embargo, el bronce retumbó con un lamento fúnebre. Afuera, la gente comenzó a congregarse, atraída por un temor inexplicable. Nadie sabía qué pasaba, pero todos sentían que algo se había roto. El ángel extendió una de sus alas y me señaló. Sin voz, con un gesto grave, comprendí entonces que el secreto no se había quedado en las baldosas. Se había grabado en mí, en mi sangre. Yo era ahora el portador de un mensaje que nunca debió revelarse. Y en ese instante, una certeza me atravesó: el pueblo entero pagaría el precio de mis oídos abiertos. Capítulo 3. La profecía que no debía escribirse. El sacerdote me observaba con desconfianza. Yo apenas podía ocultar el temblor de mis manos, aún marcadas por aquel símbolo ardiente que parecía moverse bajo la piel como un insecto invisible. Intenté contarle lo ocurrido en la sacristía,
pero sus ojos se nublaron de un miedo que trató de esconder detrás de su sotana. Esa misma noche me llamó en secreto y me condujo a los archivos olvidados de la iglesia. Bajamos por unas escaleras húmedas que olían a moho y encierro. Allí, entre cofres sellados y pergaminos cubiertos de polvo, el sacerdote desató una cuerda vieja y me mostró un rollo prohibido. Esto no debía ser abierto, me susurró con voz quebrada. Lo escribieron hombres que ya no recuerdan su propio nombre, condenados por atreverse a escuchar lo que ningún mortal debía escuchar. Extendió el pergamino sobre la mesa. El texto estaba escrito en un latín extraño, con trazos torcidos que parecían haber sido dibujados más con dolor que con tinta. En el centro, entre advertencias y maldiciones, había una frase que me heló la sangre. Cuando un ángel llore, no mires sus lágrimas. Cuando un ángel nombre, no escuches su voz, porque en su llanto no hay consuelo, sino el secreto que ni el cielo soporta. El sacerdote cerró de golpe el rollo, como si temiera que las palabras escaparan al aire. Ese ángel del que hablas no debía existir ya. Fue desterrado. Su llanto marcó el fin de pactos antiguos que nuestra iglesia juró enterrar. Si lo has escuchado, hizo una pausa y su mirada se endureció. Entonces el sello se ha roto. Me quedé en silencio. Dentro de mí, el símbolo ardía con un calor cada vez más insoportable, como si respondiera al eco de aquella profecía. Intenté rezar, pero cada oración se rompía antes de llegar a mis labios. De repente, una ráfaga de viento apagó las lámparas. En la oscuridad, escuchamos el mismo llanto que yo había oído en la sacristía. Pero esta vez no estaba solo conmigo. El sacerdote también lo escuchó. Lo vi palidecer, aferrarse a una cruz de madera como quien abraza un salvavidas en medio de una tormenta. Ya es tarde, susurró. Lo prohibido ha comenzado a escribirse en tu carne. Y lo escrito en carne, no puede borrarse. En ese instante lo supe, la profecía no era un simple recordatorio del pasado. Era una sentencia que me había alcanzado a mí. Capítulo 4. El silencio roto en la misa. La iglesia estaba llena. Era domingo, y el murmullo de los fieles se mezclaba con el aroma a incienso que trepaba por las columnas como un humo sagrado. Yo permanecía en el banco delantero, incapaz de apartar los ojos del altar. Mis manos seguían ardiendo con aquel símbolo vivo, oculto bajo los guantes que me había dado el sacerdote. Nadie debía verlo. El órgano comenzó a sonar, pero su melodía parecía hueca, como si las notas se quebraran antes de alcanzar el techo abovedado. Todo se sentía extraño, demasiado denso, demasiado expectante. El sacerdote alzó la voz para iniciar la misa. Y justo entonces, ocurrió. El primer sollozo atravesó el aire como un cuchillo. No venía de ningún niño, ni de ninguna mujer. Era el mismo llanto que me había perseguido desde la sacristía, resonando con una claridad imposible en medio del silencio repentino. La música se detuvo sola, como si los tubos del órgano se hubieran quedado sin aliento. Todos miraron alrededor, confundidos. Algunos comenzaron a santiguarse. Otros cuchicheaban, preguntando de dónde venía aquel lamento. Yo lo sabía, lo reconocía, y temblé porque esta vez no era un secreto para mí, todo el pueblo lo escuchaba. Entonces ocurrió lo más terrible. El llanto se transformó en susurros. No eran frases completas, sino fragmentos, murmullos que se colaban en los oídos de cada persona. Vi cómo las miradas de los fieles cambiaban, cómo los rostros palidecían al escuchar palabras que no se atreverían jamás a repetir. Cada uno escuchaba algo distinto. Cada uno escuchaba su propio pecado. Una mujer gritó y salió corriendo del templo, llorando. Un hombre cayó de rodillas, suplicando perdón a gritos por un crimen que nadie conocía. Los niños comenzaron a llorar sin entender por qué. El caos se desató como una tormenta en medio de los rezos rotos. El sacerdote intentó imponer orden. Golpeó el altar con fuerza y alzó la hostia. Pero incluso la hostia se agrietó en sus manos como si no soportara la presencia de ese llanto. Sus ojos me buscaron entre la multitud, desesperados, sabiendo que yo era el único que había estado allí desde el principio. Y entonces lo vi, detrás del altar, reflejado en los vitrales oscuros. Apareció la silueta del ángel vendado. Sus alas encadenadas se agitaban con lentitud, y cada lágrima que caía sobre el suelo era un eco que abría grietas en la fe de todos. El silencio de la misa se había roto para siempre, y comprendí, con un escalofrío en la espalda, que aquella revelación apenas estaba comenzando. Capítulo 5. El ángel sin nombre. Después de aquella misa maldita, el pueblo quedó marcado por un miedo que nadie se atrevía a nombrar. Los bancos de la iglesia permanecían vacíos. Las campanas dejaron de sonar y hasta los rezos nocturnos en las casas parecían ahogarse antes de llegar al cielo. Yo, en cambio, no podía escapar. Cada noche, el mismo llanto me perseguía, resonando en mis sueños como una condena.
Una madrugada. Incapaz de soportarlo más. Volví a la sacristía. La encontré en penumbras, iluminada apenas por la luna que se colaba entre los vitrales rotos. Y allí estaba él, el ángel. No en reflejo ni en sombra, sino de pie, frágil, como un prisionero entre cadenas invisibles. Su rostro seguía cubierto de vendas, como si ocultara algo que ni siquiera los ojos humanos debían contemplar. Pero lo que más me inquietó fueron sus alas. No eran blancas ni doradas, sino grises, como ceniza que alguna vez ardió con fuerza. Cada pluma temblaba bajo el peso de un secreto. Me acerqué con pasos inseguros. El aire estaba impregnado de un perfume extraño, mezcla de incienso y hierro, como si lo divino y lo profano convivieran en un mismo soplo. ¿Quién eres?, pregunté con voz apenas audible. El ángel levantó lentamente su cabeza vendada, y aunque no habló, comprendí su respuesta. No tenía nombre. Más bien, lo había perdido. Comprendí que un ángel sin nombre era como una estrella caída del cielo, condenado a vagar entre lo prohibido y lo eterno. Fui arrancado del libro de la vida, susurró. Pero su voz no salió de su boca. Vibró dentro de mí, como un eco que me rompía por dentro. Y mis lágrimas son todo lo que queda de lo que una vez fui. Las vendas se mancharon con su llanto. Y de pronto vi como cada gota caía al suelo para formar nuevos símbolos. Esta vez, no eran signos incomprensibles, eran imágenes. Rostros del pueblo. Pecados revelados. Secretos que nunca debían ser conocidos. Una mujer con un cuchillo oculto. Un hombre enterrando algo bajo la tierra. Un niño llorando solo en una habitación oscura. Todo lo que había estado escondido aparecía ante mis ojos. Me aparté, horrorizado. Pero el ángel extendió una de sus alas grises hacia mí. Una cadena invisible me sujetó al suelo, impidiéndome huir. No temas mi llanto, susurró de nuevo. Teme aquello que sucederá cuando deje de llorar. Entonces lo comprendí, el llanto no era una maldición. Era una barrera. Una grieta que contenía un secreto mucho más grande. Y cuando la última lágrima se agotara, lo prohibido no quedaría en mí, sino que caería sobre todos. Salí de la sacristía con el pecho ardiendo, sabiendo que ya no era un simple testigo. Me había convertido en guardián de un ángel sin nombre. Capítulo 6. El secreto compartido. El pueblo comenzó a murmurar. No era necesario que yo hablara, bastaba con mi mirada perdida, con mis manos que aún ardían bajo la tela, para que todos intuyeran que algo me perseguía. Pero lo que no sabían era que ya no era solo yo quien cargaba con el peso del llanto. El secreto había empezado a filtrarse, como agua en una grieta. Una tarde, mientras el sol caía y teñía de rojo las paredes de la iglesia, una anciana se me acercó. Sus ojos eran claros, casi traslúcidos, y su voz temblaba como quien ha esperado demasiado para hablar. Tú lo escuchaste, ¿verdad?, me dijo sin titubeos. Me quedé helado. No había confesado a nadie lo ocurrido. Ella, sin embargo, parecía leerme por dentro. Ese llanto no es nuevo, continuó. Cuando yo era niña, también resonó. Mi abuela me lo contó, un ángel condenado lloró en la sacristía. Y quienes lo escucharon fueron arrancados de la memoria de Dios. Nadie volvió a nombrarlos, como si jamás hubieran existido. La mujer tomó mi mano y, al hacerlo, un resplandor tenue brotó de la piel, el símbolo que creía oculto ardió frente a ella. No mostró miedo. Al contrario, sonrió con una tristeza infinita. Lo has traído de vuelta. Ese ángel ha compartido contigo lo que estaba destinado a quedar sellado. Y ahora, ya no eres el único. De pronto, las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Los habitantes corrieron hacia la plaza, confundidos. Y yo también acudí. Allí, frente a todos, la anciana levantó su voz y dijo: el ángel ha llorado de nuevo. El secreto se ha abierto entre nosotros. Un silencio mortal cayó sobre la multitud. Nadie se atrevía a moverse. Pero entonces, como si el mismo aire se hubiera vuelto un espejo, cada persona comenzó a escuchar algo distinto, una confesión que no quería pronunciar, un pensamiento que jamás se atrevería a admitir. El secreto ya no estaba encerrado en la sacristía ni grabado solo en mi carne. Estaba extendiéndose por todo el pueblo. Uno por uno, gota a gota, lágrima a lágrima. El sacerdote apareció, pálido, con la cruz temblando en sus manos. Gritó que guardaran silencio, que cerraran sus oídos. Pero era inútil. El secreto se había compartido. En ese instante, vi la silueta del ángel sobre el campanario, encadenado, llorando en silencio. Sus lágrimas no caían al suelo, caían directamente en los corazones de los hombres. Y entendí, con un escalofrío, que lo peor aún no había comenzado. Cuando todos conocieran lo prohibido, la fe misma se quebraría. Capítulo 7. El niño marcado. La noche siguiente,
mientras el pueblo aún debatía en susurros lo ocurrido en la plaza. Un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de la casa más humilde, aquella en la que vivía un niño huérfano cuidado por su tía. Corrimos hasta allí, temiendo lo peor, y lo que vimos nos heló la sangre. El niño estaba en el suelo, temblando, con el pecho descubierto. Sobre su piel brillaba un símbolo idéntico al que me ardía en la mano, una marca luminosa, palpitante, como si tuviera vida propia. No era tatuaje ni herida, era una escritura viva, escrita con fuego invisible. Su tía lloraba, pidiendo ayuda, mientras el sacerdote lo cubría con un manto y rezaba con voz quebrada. Pero los rezos no lograban nada. El niño abrió los ojos, vidriosos y lejanos, y pronunció palabras que ninguno de nosotros pudo comprender, aunque todos sentimos el peso de lo que decía. Era un idioma prohibido, una lengua que parecía nacer de otro tiempo. Lo sostuve entre mis brazos. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. El símbolo de su pecho comenzó a latir al mismo ritmo que el mío, como si estuviéramos unidos por la misma condena. El niño me miró fijamente y, con una voz que no era la suya, susurró: «Yo también lo escucho. El ángel me habla en sueños. Dice que el nombre verdadero de Dios está escondido, y que pronto será revelado». El sacerdote palideció, casi dejando caer la cruz que llevaba en la mano. No hizo falta que lo dijera en voz alta, todos entendimos que el secreto se estaba extendiendo, buscando portadores inocentes, puros, para asegurarse de no ser silenciado. Esa misma noche, las campanas volvieron a sonar solas. El pueblo entero se reunió frente a la iglesia, y el niño, débil, se levantó y caminó hasta el altar sin que nadie pudiera detenerlo. Allí, alzó sus pequeños brazos y comenzó a repetir aquellas palabras incomprensibles. Los vitrales temblaron, las velas se apagaron y, por un instante, el aire se volvió tan denso que ninguno pudo respirar. De pronto, detrás de él apareció la figura del ángel vendado. Llorando, una lágrima cayó sobre el niño, y la marca de su pecho brilló como un sol oscuro. El sacerdote gritó que lo apartaran, pero nadie se atrevió a moverse. El ángel, sin nombre y sin voz, había elegido un nuevo profeta, un niño marcado, portador de lo prohibido. Yo supe, en ese momento, que el verdadero peligro no era el secreto en sí, sino a quienes estaba eligiendo para revelarlo. Capítulo 8. El pacto roto. El niño marcado se había convertido en el centro de todas las miradas. Nadie se atrevía a tocarlo, pero tampoco podían apartarse de él. Cada palabra que salía de su boca en aquella lengua desconocida hacía que las paredes de la iglesia crujieran, como si los cimientos mismos de la fe estuvieran cediendo. El sacerdote, con el rostro desencajado, reunió al consejo de ancianos en secreto. Yo fui convocado también, pues ya nadie ignoraba que el símbolo ardía en mi carne igual que en el pecho del niño. Allí, bajo la luz temblorosa de los cirios, el sacerdote habló con un tono que jamás le había escuchado. Siglos atrás, cuando este ángel lloró por primera vez, la iglesia selló un pacto. No se trataba de salvar al hombre, sino de proteger a Dios mismo de ser descubierto. Un murmullo de horror recorrió la sala. El sacerdote continuó, sin levantar la vista. El pacto era simple: silenciar al ángel, ocultar su llanto y enterrar todo rastro de lo prohibido. A cambio, el cielo nos prometió no abandonar nunca a la iglesia. Ese fue el acuerdo que nos dio poder y fe. Me quedé helado. Comprendí entonces que la fe que habíamos heredado estaba construida no solo sobre la palabra, sino sobre un silencio impuesto a la fuerza. Y ahora, prosiguió, el pacto se ha roto. El llanto ha regresado. Los símbolos han vuelto a arder. Y el secreto se está extendiendo entre nosotros. Uno de los ancianos, con voz temblorosa, preguntó: ¿y qué es ese secreto que tanto temen? El sacerdote guardó silencio largo rato. Finalmente, levantó la mirada, y sus ojos parecían más viejos que nunca. El secreto es que no conocemos a Dios como creemos. Lo que adoramos puede no ser su verdadero rostro. Las velas chisporrotearon, y en ese instante un estruendo sacudió la iglesia. Corrimos hacia el altar y allí lo vimos, el ángel vendado, de pie, con sus alas encadenadas abiertas de par en par. Sus lágrimas caían como fuego líquido sobre las piedras, y cada gota rompía un trozo invisible del viejo pacto. El niño estaba junto a él, inmóvil, con los ojos en blanco, repitiendo palabras que se deslizaban como cuchillas en nuestros oídos. Nadie podía entenderlas del todo, pero todos sentíamos su peso. Eran frases que desmoronaban certezas, que arrancaban de raíz la seguridad de siglos. El ángel extendió una mano hacia mí. No me habló, pero entendí el mensaje en mi interior: tú debes elegir, o el silencio eterno, o la revelación que destruirá todo lo que conoces.
Y entonces lo supe, el pacto antiguo estaba R. Capítulo 9. Las lágrimas que arden. El aire dentro de la iglesia se volvió irrespirable. Cada lágrima del ángel caía con un sonido metálico, como si golpeara hierro al rojo vivo. Pero no se extinguían al tocar el suelo. ¿Ardía? Primero fue un resplandor débil. Luego pequeñas llamas azules que se arrastraban como serpientes de fuego entre las baldosas. Los fieles retrocedieron aterrados. Algunos intentaban salir, pero las puertas se cerraron solas con un estruendo que hizo temblar los vitrales. Estábamos atrapados en aquel templo que ya no era un lugar de refugio, sino un horno donde lo divino y lo prohibido se fundían en un mismo infierno. La primera lágrima encendida se arrastró hasta los pies de un hombre que temblaba en silencio. Apenas tocó su sombra. Un grito desgarrador lo atravesó, su piel comenzó a mostrar marcas. Escenas de lo que había escondido durante años. Vimos, horrorizados, imágenes grabadas en su carne, un asesinato cometido en secreto, un juramento roto, una traición a sangre fría. El hombre cayó al suelo implorando perdón. Pero nadie se atrevió a acercarse. Las lágrimas del ángel no quemaban al azar. Revelaban, exponían, eran fuego de verdad. La multitud comenzó a romperse. Una mujer corrió hacia el altar, gritando que no podía más, que confesaba lo que había ocultado toda su vida. Pero antes de llegar, una nueva lágrima cayó frente a ella y, como un espejo ardiente, mostró su pecado a todos. Nadie necesitó escucharla, ya lo habían visto. Yo mismo sentí como el calor de esas lágrimas buscaba mis pasos. El símbolo en mi mano comenzó a arder con la misma intensidad, como si respondiera a cada revelación. El niño marcado, en cambio, no mostraba miedo. De pie junto al ángel, parecía absorber aquella luz como quien bebe agua después de una larga sequía. El sacerdote, desesperado, levantó el crucifijo y gritó con voz rota: «Detente, esto no es luz del cielo, es engaño del infierno». Pero el ángel, sin moverse, dejó caer otra lágrima, esta vez sobre el propio crucifijo. El metal chisporroteó, se dobló, y la cruz se abrió en una grieta oscura, como si no pudiera soportar la verdad que ardía en ella. Las voces de la multitud se volvieron un caos, llantos, súplicas, blasfemias, risas nerviosas. El pueblo estaba perdiendo la fe, no por tentación, sino por exposición. La luz de las lágrimas revelaba lo que nunca debía salir a la superficie. Me aferré a la idea de huir, pero en lo más profundo lo supe, no había salida. El ángel me miraba, aunque sus ojos seguían cubiertos por vendas. Su llanto me había elegido desde el principio, y cada lágrima ardiente era un recordatorio de que lo peor aún estaba por caer. ¿Por qué? Si esas lágrimas podían incendiar los pecados de los hombres, ¿qué sucedería cuando el ángel llorara la última? Capítulo 10. El nombre prohibido. La iglesia ardía en silencio, no por las llamas que consumen madera, sino por un fuego invisible que devoraba las almas. Cada lágrima del ángel abría grietas en la fe de los hombres, y el pueblo, enloquecido, se debatía entre huir y confesar. Yo, atrapado en medio, sentía que el símbolo en mi mano latía con más fuerza, como si me empujara hacia un destino inevitable. El niño marcado se adelantó. Sus ojos, antes inocentes, brillaban con un resplandor que no era humano. Caminó entre las lágrimas ardientes sin quemarse, como si el fuego lo reconociera. Se detuvo frente al altar y, con una voz profunda que no era suya, comenzó a pronunciar sílabas imposibles. El aire vibró, los vitrales se estremecieron hasta resquebrajarse, y la piedra misma del templo gimió como si tuviera vida. Comprendí lo que estaba ocurriendo. El niño estaba pronunciando un nombre, el nombre verdadero de Dios. Nadie lo había dicho jamás. Los hombres lo habían adorado con 1000 títulos, con 1000 rostros, pero aquel nombre era distinto, inquebrantable. Sin embargo, al escucharlo, sentí miedo, no paz, no salvación, sino un vértigo insondable, como si la realidad misma se derrumbara bajo mis pies. El sacerdote gritó desesperado, intentando cubrir los oídos de la gente, pero era inútil. El sonido no entraba por los sentidos, estaba dentro de nosotros, golpeando el corazón y la memoria, arrancando capas de fe hasta dejarnos desnudos ante algo más antiguo que la iglesia misma. El ángel vendado lloraba con más fuerza, y cada lágrima caía como un sello roto. Las cadenas invisibles de sus alas comenzaron a deshacerse una por una, dejando escapar una luz oscura, como si lo prohibido estuviera liberándose poco a poco. Yo intenté cerrar mis labios, resistir, pero el nombre comenzó a escribirse dentro de mí. Lo sentía grabado en mis huesos, latiendo en mi sangre, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando ser recordado. El niño, exhausto, cayó al suelo tras pronunciar la última sílaba.
Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba, el eco del nombre retumbó fuera de la iglesia, expandiéndose por el pueblo entero, por las montañas, por el cielo mismo. Los animales callaron, el viento se detuvo, y un silencio absoluto se apoderó de todo. El sacerdote cayó de rodillas, llorando, murmurando que estábamos perdidos. La multitud permanecía en trance, entre el éxtasis y el terror. Yo alcé la vista hacia el ángel. Sus vendas comenzaron a desgarrarse lentamente, revelando un resplandor que no era humano ni divino, sino algo más. Comprendí, con un escalofrío, que el nombre prohibido no era un don, sino una llave que acabábamos de girar. Capítulo 11. El cielo en guerra. El eco del nombre prohibido aún vibraba en las paredes de la iglesia cuando el cielo se abrió con un estruendo que ningún oído humano estaba preparado para soportar. No fue trueno, no fue tormenta, fue un desgarrón, como si la bóveda celeste se partiera en dos. Todos levantamos la vista y lo vimos, un ejército de luces descendiendo, no con cánticos, sino con un silencio bélico. Eran ángeles, pero distintos al que lloraba en el altar. Sus alas resplandecían con un fulgor duro, implacable, y sus rostros eran máscaras sin emoción. Venían no a consolar, sino a silenciar. El sacerdote gritó que era la salvación, que el cielo había respondido, pero mi corazón lo sabía, aquello no era auxilio, era condena. Venían a borrar lo que habíamos escuchado, a sellar para siempre el secreto que ya se había filtrado. El ángel vendado se incorporó, liberado de casi todas sus cadenas. Sus alas grises se abrieron con esfuerzo, y su llanto se volvió un rugido de dolor, frente a los que descendían. No parecía un hermano, sino un traidor. Él ha roto el pacto, tronó una voz que no salió de un hombre, sino del aire mismo. Su llanto es rebelión. Una lluvia de fuego cayó del cielo, no para quemar la tierra, sino para borrar las marcas que el secreto había dejado en nosotros. Pero al tocar mi piel, el símbolo ardió aún más, resistiendo la purga. Lo mismo ocurrió con el niño, su marca brilló como un sol oscuro, rechazando la luz de los recién llegados. El pueblo entero gritaba, corriendo sin dirección. Algunos cayeron fulminados por aquel fuego, otros quedaron inmóviles, como estatuas de sal. Era una guerra que no se libraba con espadas visibles, sino con revelaciones que destrozaban el alma. El ángel vendado me miró. No habló, pero entendí lo que me pedía, elegir un bando. Si me mantenía del lado del pacto roto, me convertiría en enemigo del cielo. Si lo abandonaba, sellaría para siempre lo que ya había marcado mi carne. El niño se aferró a mi mano. Su voz era un susurro, pero cargada de un poder imposible. No dejes que nos callen. Si el nombre ha sido revelado, debe cumplirse lo que viene después. Los cielos rugieron. Las campanas de la iglesia comenzaron a doblar solas, anunciando no una misa, sino una batalla. Las vidrieras se hicieron añicos, lanzando fragmentos de colores que parecían cuchillas en el aire. Y allí, en medio del caos, comprendí, no era un simple espectador de la guerra. Era su testigo elegido. Lo que yo dijera, lo que yo hiciera, podía inclinar la balanza entre el silencio eterno o la revelación absoluta. Y el cielo, por primera vez, temblaba de miedo. Capítulo 12. La última lágrima. El cielo ardía como una herida abierta. Ángeles de luz descendían con espadas invisibles, mientras el ángel vendado resistía, encadenado aún por un destino que no podía romper. El niño marcado y yo permanecíamos entre ambos mundos, la multitud que huía despavorida y los ejércitos del cielo que exigían silencio. En medio del caos, comprendí que todo giraba en torno a una sola cosa, la última lágrima. El ángel no podía llorar eternamente. Cada sollozo era un sello roto, y la siguiente lágrima sería la definitiva. Con ella, el secreto quedaría revelado o sepultado para siempre. El sacerdote, herido y exhausto, cayó de rodillas frente al altar, levantando su cruz rota. «Detén tu llanto», clamó, «por la gloria del cielo y por la salvación de los hombres». «Calla». El ángel, sin voz, solo inclinó su rostro vendado. De sus mejillas temblaba un resplandor líquido que amenazaba con caer. Todo se detuvo, los ángeles del cielo suspendieron sus armas. La multitud contuvo la respiración, y hasta el viento pareció enmudecer. Yo sentí un fuego recorrer mi brazo. El símbolo en mi piel se iluminó con violencia, latiendo como un corazón ajeno. El niño apretó mi mano y susurró: «Si esa lágrima cae sobre la tierra, todos verán lo que nunca debieron ver. Pero si cae sobre ti, entonces tú cargarás con lo prohibido». Mis rodillas flaquearon. La decisión no era solo del ángel, era mía. Su llanto buscaba un destino, y mi carne, marcada desde el principio,
Era el recipiente preparado. Los cielos rugieron de nuevo. «Silencio», tronó una voz implacable. «Lo que no debe saberse será borrado». Pero otra voz, más suave, brotó del llanto del ángel y me atravesó el alma. «No borres lo que ya fue escrito en lágrimas». La última gota tembló en el aire, brillando como un sol contenido en una esfera diminuta. Todos, ángeles y hombres, la miraban con terror y esperanza. Yo di un paso adelante. El fuego en mi piel ardía como nunca, exigiendo mi respuesta. Y entonces ocurrió. La lágrima cayó. No sobre el suelo, no sobre el altar, no sobre el pueblo, sino sobre mí. Sentí que mi cuerpo ardía desde dentro, como si se abriera una herida de luz en cada hueso. Grité, no de dolor, sino de revelación. El secreto me atravesó, me llenó, me devoró. Vi lo que estaba oculto detrás de la fe, lo que ni el cielo ni la tierra querían recordar. El ángel vendado dejó de llorar, por primera vez en siglos. Su rostro se alzó sin lágrimas, y comprendí, con horror y certeza, que su misión había terminado. Ahora la carga era mía. El cielo entero se estremeció. El silencio absoluto descendió sobre todos, porque en mi carne, ardía lo que jamás debía ser revelado. Capítulo 13. El sacrificio del creyente. El silencio que siguió a la última lágrima fue más aterrador que cualquier grito. Nadie se movía, nadie respiraba. El fuego que ardía en mi interior me había convertido en un faro. Y cada mirada, de los fieles, de los ángeles, del mismo sacerdote, estaba clavada en mí como en un condenado. El ángel vendado permanecía inmóvil, liberado ya de su llanto. Su misión había terminado, pero la mía apenas comenzaba. De entre la multitud, un hombre se adelantó. Lo reconocí, era Mateo, un anciano que nunca faltaba a misa, que vivía con humildad y rezaba en silencio mientras los demás discutían. Tenía el rostro arrugado por los años y la fe grabada en los ojos. Avanzó sin miedo, mientras todos retrocedían. «Si el peso está sobre ti», dijo con voz firme, mirándome, «déjame cargarlo yo». Me quedé sin palabras. Él extendió sus manos, temblorosas pero decididas, y en ellas vi la pureza de alguien dispuesto a ofrecerlo todo. El sacerdote lo detuvo, suplicando que no se acercara. «No sabes lo que pides. Ese fuego no es bendición, es condena». Pero Mateo no escuchó. Se arrodilló frente a mí y apoyó la frente en el suelo, como un cordero ante el altar. Sus labios murmuraban una oración que parecía más antigua que las escrituras. Y entonces lo comprendí, no era un gesto de locura, sino de entrega. El símbolo en mi carne comenzó a arder con más fuerza al sentir su fe. La luz se desprendió de mí como un río incandescente y descendió sobre él. Mateo gritó, no de dolor, sino de revelación. Su cuerpo se estremeció, y las llamas invisibles lo envolvieron hasta que su figura brilló como un sol a punto de apagarse. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban, otros se tapaban los ojos. Yo quise detenerlo, pero ya era tarde, el sacrificio había comenzado. El ángel vendado levantó una mano, en señal de reconocimiento, no de mando, sino de respeto. Comprendí entonces que ni siquiera los cielos podían ignorar la fe de un hombre que ofrecía su vida como sello. La luz consumió a Mateo lentamente, hasta que su cuerpo desapareció, convertido en cenizas luminosas que flotaron en el aire antes de desvanecerse. Y con su último aliento, sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Lo prohibido no es para destruir, sino para recordar. El fuego dentro de mí se apagó de golpe. El símbolo, que antes latía en mi piel como un corazón extraño, quedó dormido. Yo ya no era portador. El sacrificio lo había sellado. El pueblo respiró con alivio. Algunos gritaron que era un milagro, otros que era herejía. Los ángeles del cielo guardaron sus armas invisibles y se retiraron entre las nubes, como si aceptaran aquel ofrecimiento. Pero dentro de mí algo seguía inquieto. Sabía que el sacrificio de un creyente no podía borrar por completo lo prohibido, solo lo había contenido. Y en algún momento, cuando las cadenas se resquebrajaran otra vez, aquel secreto volvería a llorar en la tierra. Capítulo 14. Cuando Dios cayó. Después del sacrificio de Mateo, un silencio solemne cubrió el pueblo. No era la calma de la paz, sino un vacío pesado, como si todas las oraciones hubieran quedado suspendidas en el aire sin llegar a ningún destino. Las campanas callaron, los cantos cesaron y hasta el murmullo del viento parecía haberse extinguido. Al principio lo confundimos con descanso, con alivio después de la tormenta. Pero pronto nos dimos cuenta de la verdad, Dios había callado. Lo notamos en lo más pequeño. Una mujer rezó por la salud de su hijo enfermo, y el niño empeoró de la noche a la mañana. Los agricultores pidieron lluvia, y el cielo permaneció cerrado, inmóvil,
como un techo de hierro. Incluso los rezos por los muertos se convirtieron en palabras huecas, los cuerpos permanecían fríos, sin el consuelo que antes parecía envolverlos. El sacerdote intentaba ocultar el terror en su mirada, pero sus sermones se volvieron cada vez más vacíos, más desesperados. Una mañana lo escuché en la sacristía, golpeando el altar con los puños, exigiendo respuesta. Señor, no nos dejes en este silencio. Pero el cielo no respondió. El ángel vendado seguía allí, en las sombras del templo, sin derramar más lágrimas. Sus alas grises parecían más pesadas que nunca. Lo miré, esperando alguna señal, pero él solo inclinó la cabeza. No era cómplice de ese silencio, era su testigo. El niño marcado comenzó a hablar en sueños. Sus palabras, incomprensibles para los demás, yo podía sentirlas en mis huesos. Decía que el nombre prohibido había despertado algo imposible, una verdad que ni siquiera Dios quería pronunciar. Y por eso, había callado. El pueblo se dividió. Algunos clamaban que aquello era castigo, que debíamos purgarnos de los pecados revelados por las lágrimas. Otros creían que Mateo había sellado no solo el secreto, sino la voz de Dios misma. Entre ellos creció un murmullo oscuro, ¿y si la fe que habíamos seguido no era más que un eco malinterpretado? Yo me sentía desgarrado. Quería creer. Quería rezar como antes, pero cada palabra quedaba atrapada en mi garganta. El símbolo en mi piel ya no ardía, pero su sombra seguía allí, como un recordatorio de que yo había escuchado lo que nunca debía. Una noche, el cielo se cubrió de nubes inmóviles. Ninguna estrella brillaba. En el centro de la iglesia, la multitud reunida rezaba en vano. Y de pronto, todos lo sentimos, una presencia vacía, un hueco más grande que cualquier milagro. El silencio se volvió absoluto, casi insoportable. Y entonces comprendí lo que nadie quería aceptar: Dios había decidido callar. No por derrota, no por ausencia, sino porque lo prohibido había ocupado el lugar de su voz. Capítulo 15. La revelación final. El pueblo entero se había convertido en un desierto de almas. Nadie rezaba ya, porque todos sabían que el cielo estaba mudo. Las campanas permanecían oxidadas. Las velas se apagaban sin razón y el aire olía a un incienso rancio que nunca terminaba de disiparse. Era como vivir dentro de una herida abierta, esperando la hemorragia final. Yo no podía dormir. Cada noche, el símbolo en mi mano, aunque apagado, palpitaba como si guardara un secreto que aún no había dicho. Y fue en la medianoche, cuando el silencio era más profundo, que escuché un murmullo distinto. No era el llanto del ángel, no era el eco del niño, era algo más vasto, una voz contenida en el vacío. Fui a la iglesia. El ángel vendado me esperaba allí, inmóvil, sus alas grises extendidas como sombras cansadas. El niño estaba a su lado, dormido pero con los labios moviéndose, repitiendo sin cesar el nombre prohibido. Y entonces lo entendí: no habíamos escuchado todo. Aún faltaba lo último, lo que el ángel había callado en sus lágrimas. Dime lo que falta, susurré con un hilo de voz. El ángel levantó lentamente su rostro. Las vendas comenzaron a rasgarse, dejando escapar un resplandor insoportable. No era luz de consuelo, era un brillo que desgarraba la mirada. Y por primera vez, lo vi. No un rostro humano ni divino, sino una herida de fuego donde deberían estar sus ojos. Y de esa herida brotó la verdad. El secreto prohibido no era el nombre de Dios. No era un rostro oculto, ni una profecía silenciada. Era algo mucho más terrible, que Dios mismo podía llorar. Lo comprendí de golpe: las lágrimas del ángel no eran suyas. Cada gota, cada sollozo, era el llanto de Dios filtrado a través de un mensajero condenado. Y lo prohibido era precisamente eso, la certeza de que lo eterno también sufre, de que la perfección divina lleva una herida escondida. Caí de rodillas, con el alma desgarrada, porque si Dios lloraba, entonces su silencio no era abandono, sino dolor. Y todo lo que habíamos vivido, la guerra, el sacrificio, el pacto roto, no era más que el eco de ese sufrimiento divino. El ángel extendió su mano hacia mí. Por primera vez, habló con su propia voz, quebrada, infinita. Lo revelado no se puede borrar. Llévalo contigo. Haz que recuerden que incluso en lo sagrado hay heridas. El niño despertó sobresaltado, y la marca en su pecho se apagó como una estrella moribunda. El pueblo, al amanecer, salió de sus casas y miró el cielo. No había respuesta, pero había algo distinto, una calma frágil, como si todos hubieran sentido la misma verdad sin necesidad de palabras. La iglesia quedó vacía. El ángel desapareció en un resplandor gris. Y yo comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Era portador de una revelación que nadie debía oír, pero que ya estaba sembrada. Y así terminó todo,
con el conocimiento de que Dios calla, porque aún está llorando. Epílogo: el eco que quedó. Las calles del pueblo amanecieron como después de una larga vigilia, limpias de polvo, cargadas de una calma que tenía los bordes afilados. La gente caminaba con la mirada baja, como quien aprende a sostener un peso nuevo sin mostrarlo. Algunos rezaban, otros miraban al cielo esperando una respuesta que ya no sabía cómo sonar. Yo me quedé en la iglesia hasta que la luz entró por los vidrios rotos y dibujó en el altar el contorno de una ausencia. Afuera, los árboles murmuraban con un viento tímido. Adentro, la madera de los bancos crujía con la memoria de pasos que habían pertenecido a otros días. Había pasado lo imposible, la herida que nadie nombraba había sido nombrada. Eso nos cambió, sin permiso, en la piel y en la lengua. No éramos ya solo creyentes o incrédulos, éramos los que habían oído el llanto traducido en secreto. Me vestí con ropas que no sentía mías y salí. La plaza estaba llena de rostros que ya no pedían explicaciones sino que buscaban compañía. Nadie quiso hablar de Mateo como de una heroicidad o de una tragedia. Lo recordaron con un silencio reverente, como quien mira una estatua que no necesita palabras. El niño marcado había desaparecido una madrugada, como si la marca se lo hubiera llevado a un lugar donde las palabras prohibidas quizá hicieran menos daño. Nadie supo decir dónde fue. Yo caminaba con el símbolo dormido en la piel y con la certeza de que la revelación había dejado su huella indeleble. La gente comenzó a reconstruir lo que pudo: puertas, mesas, pequeñas ceremonias que no pretendían restaurar la vieja fe sino aprender a vivir con la nueva verdad. Las plegarias volvieron, pero distintas, menos exigentes, más humildes. Ya no pedíamos respuestas, pedíamos fuerza para llevarlas. Por la noche, cuando el pueblo se apaga y las sombras vuelven a alargarse, a veces creo escuchar un susurro como de agua que corre lejos. No es llanto, ni consuelo, es un eco que recuerda que todo lo revelado sigue vivo, que la memoria de lo sagrado también puede doler. Y si preguntan si el ángel volverá a llorar, no sabré decirlo. Solo sé esto: la revelación dejó una semilla, y donde hay semilla, hay posibilidad de olvido y de recuerdo, de calma y de tormenta. La vida aquí sigue, imperfecta y valiente, cargando un secreto que ya no puede ser sellado. Siempre irá adelante, llevando en el pecho el eco de una lágrima que una vez reveló demasiado.